Nuestro precioso planeta azul solo tiene una luna, y la verdad es que tiene un aspecto bastante maltrecho. Está claro que ha sido golpeada una y otra vez. Colisiones brutales que han dejado cráteres tan enormes que se pueden ver a simple vista solo con mirar al cielo por la noche. Pero, ¿y si no fue un asedio lento? ¿Y si no se trató de un bombardeo gradual por parte del cosmos sobre su ya castigada superficie? Más bien, fue un auténtico bombardeo relámpago. Las evidencias encontradas en la propia superficie lunar apuntan a que todos esos impactos pudieron ocurrir en un periodo de tiempo extremadamente breve, al menos en términos cósmicos. Una oleada de meteoritos cayó sobre la Luna como una lluvia apocalíptica. Los científicos han bautizado este evento como el Gran Bombardeo Tardío, y aunque sigue siendo una teoría de haber ocurrido, habría sido una etapa verdaderamente devastadora en la historia del Sistema Solar, con algunas consecuencias bastante sorprendentes. Puede que incluso sea la razón por la que nosotros existimos hoy en día. Pero si de verdad pasó, ¿qué lo provocó? Y si la Luna quedó tan marcada, ¿cómo es posible que la Tierra no acabará igual? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy en un viaje al pasado. Retrocederemos nada menos que 4.000 millones de años para descubrir una historia de caos alrededor de nuestro joven y recién nacido Sol, mientras sus planetas empezaban a encontrar su sitio hasta quedar en las órbitas que hoy conocemos tan bien. Cuando los astronautas del programa Apolo regresaron de la Luna, las rocas que trajeron con ellos contaban una historia bastante sorprendente. Entre esas muestras había fragmentos que mostraban signos claros de lo que se conoce como fusión por impacto. Rocas que tras recibir el golpe de un meteorito se habían calentado tanto que se fundieron como magma y que más tarde, al enfriarse poco a poco, volvieron a solidificarse. Lo curioso es que aunque el equipo del Apolo recogió esas rocas de distintas zonas y cráteres del lado visible de la Luna, casi todas ellas parecían datar de un mismo intervalo de tiempo, entre 4.100 y 3.800 millones de años atrás. Muy pocas mostraban señales de impactos anteriores. ¿Y eso qué implica? Pues que por alguna razón, durante ese lapso de aproximadamente 500 millones de años, hubo un pico anómalo en la caída de meteoritos sobre la superficie lunar. A este fenómeno se le puso nombre: el Gran Bombardeo Tardío. Eso sí, hay que decir que es una idea bastante controvertida. No todo el mundo está de acuerdo con que las cosas ocurrieran así. Y es que así funciona el debate científico cuando se parte de evidencias limitadas. No vamos a la Luna con demasiada frecuencia para recoger más muestras, así que cuesta saber si algo ha podido distorsionar los datos. Pero si de verdad ocurrió ese bombardeo masivo, ¿qué lo provocó? Para responder a eso, tenemos que volver la vista aún más atrás, al mismísimo origen de nuestro sistema solar. Es bien sabido que nuestro sistema solar se formó hace unos 4.600 millones de años, a partir de un disco de polvo y materia interestelar que giraba alrededor de un centro gravitatorio, que más tarde acabaría convirtiéndose en el Sol. Las perturbaciones gravitacionales hicieron que parte de ese polvo comenzara a agruparse. Y una vez que eso ocurrió, las bolas de materia más grandes empezaron a crecer sin parar, como una especie de bola de nieve. Cuanto más grandes eran, más gravedad ejercían y por tanto más masa atraían hacia ellos. En esta fase temprana de la historia, ese enorme disco giratorio del que surgió todo nuestro sistema se había ido fragmentando en lo que se conocen como planetesimales. Estos cuerpos, a su vez, se atraían entre ellos y colisionaban, fusionándose hasta formar los planetas que conocemos hoy. En apenas 100 millones de años, este proceso de acreción planetaria ya había recogido casi toda la materia cercana al Sol, dando lugar a lo que llamamos los planetas interiores: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Uno de estos impactos colosales fue el que dio origen a nuestra Luna. Un enorme fragmento de roca fundida salió despedido al espacio, se fue compactando en forma de esfera mientras se enfriaba y desde entonces ha permanecido en órbita alrededor de la Tierra. Aún así, quedaron algunos restos dispersos entre los planetas. Algunos siguen ahí hoy en día, como los 1,5 millones de asteroides que orbitan entre Marte y Júpiter. Pero en general, aquel proceso limpió bastante bien el sistema solar interior. Con esta idea en mente, lo lógico sería pensar que los impactos habrían sido más frecuentes al principio y que con el paso del tiempo irían disminuyendo, no al revés. No un pico repentino como el que parece haber ocurrido. Entonces,
por qué hubo ese repunte de impactos hace 4.100 millones de años que dejó a la Luna tan marcada. Ese enigma ha traído de cabeza a muchos científicos, aunque ahora algunos creen que pueden haber encontrado la respuesta. Todas las miradas apuntan a Júpiter, el planeta más grande de todo el sistema solar, con una masa más de 2,5 veces superior a la de todos los demás planetas juntos, y además uno de los primeros en formarse junto con Saturno, mientras nuestro sistema se iba organizando. Si te interesa saber más sobre Júpiter y cómo ha influido en la evolución del sistema solar, te recomiendo que eches un vistazo a mis otros vídeos sobre Júpiter. El comportamiento sospechoso de Júpiter es una de las claves para explicar las observaciones que han dado lugar a la teoría del gran bombardeo tardío. Y es que no siempre se ha creído que Júpiter orbitase a 768 millones de kilómetros del Sol, como lo hace ahora. Al principio, este gigante gaseoso comenzó a moverse hacia el interior del sistema, acercándose al Sol, hasta llegar, más o menos, a donde hoy se encuentra Marte. Claro, en aquel momento, Marte y los demás planetas interiores aún no existían. Pero entonces, Júpiter cambió de dirección y empezó a alejarse de nuevo. Y todo esto ocurrió, atención, en un periodo de tan solo cientos de miles o pocos millones de años. Esto no es nada en escala cósmica. ¿Y qué hizo que Júpiter se comportara así? Pues en resumen, su relación con Saturno. Cuando Júpiter se formó, aún había una enorme cantidad de gas girando alrededor de nuestro Sol en formación. Ese gas fue arrastrando a Júpiter hacia el centro del sistema, una especie de viaje hacia la muerte. Pero poco después se formó Saturno y se sumó a ese mismo viaje hacia el Sol. Sin embargo, la gravedad de ambos planetas comenzó a interactuar, y ese tirón gravitacional de Saturno, justo por detrás, fue lo bastante fuerte como para frenar la caída de Júpiter y tirar de él hacia afuera hasta llevarlo a la órbita que ocupa hoy. Ahora bien, ese viaje no fue precisamente inofensivo, ni simbólico. Fue un movimiento con consecuencias reales y bastante violentas. El cinturón de asteroides, con su 1,5 millones de cuerpos rocosos flotando entre Marte y Júpiter, podría ser solo el 1% de lo que hubo originalmente. Cuando Júpiter se abrió paso a través de esa región con su enorme campo gravitatorio, desestabilizó muchas órbitas. ¿Y cuál fue el resultado? Un auténtico aluvión de objetos cayendo hacia el interior del sistema. 2 tipos distintos de asteroides se vieron arrastrados a este proceso, unos procedentes del interior y otros del exterior del sistema solar. Y eso es muy importante, porque no todos los asteroides son iguales. Quizás te suenen las clasificaciones, tipo S y tipo C. Los tipo S son asteroides rocosos, procedentes del sistema interior. Están compuestos principalmente por silicatos y metales como el níquel y el hierro. Son más secos porque vienen de zonas más cercanas al Sol. En cambio, los tipo C, también conocidos como carbonosos, son los más comunes y también de los objetos más antiguos del sistema solar. Vienen de las zonas exteriores del cinturón de asteroides y contienen grandes cantidades de algo que más adelante sería crucial para nuestro planeta: agua. Y todos esos asteroides comenzaron a precipitarse justo por donde la Tierra estaba orbitando en aquel momento. Así que, para responder a la pregunta inicial, ¿cómo es que la Tierra evitó todos esos impactos que dejaron la Luna hecha un queso, cráter tras cráter? La verdad es que no los evitó. El momento en que todo esto ocurrió, en lo que respecta a nuestro planeta, fue crucial. Para entonces, la superficie de la Tierra ya se había enfriado lo suficiente como para formar una corteza más estable, lo que hoy conocemos como litosfera. Esta capa aislaba la superficie del calor extremo del magma subyacente, y es que en aquella época el magma que se encontraba cerca de la superficie era muchísimo más caliente que el actual, alrededor de 1600 grados centígrados, y además tenía una consistencia mucho más fluida. Los elementos más pesados, especialmente el hierro, se habían hundido hacia el núcleo central, mientras que los elementos y minerales más ligeros habían quedado en las capas superiores. Cuando los asteroides comenzaron a llover sobre esa superficie, trajeron consigo todo tipo de elementos y minerales, que quedaron depositados en esa capa más externa. Hoy se cree que muchos de los yacimientos de metales que encontramos actualmente en la corteza terrestre, plomo, níquel, cobre, oro, llegaron precisamente así. Pero más importante aún que todos esos metales valiosos,
fue la llegada de algo fundamental para la vida: el agua. Cantidades colosales de agua. Si toda esa agua hubiera llegado antes, cuando la superficie terrestre aún estaba demasiado caliente y no podía mantener una atmósfera estable, lo más probable es que se hubiera evaporado y perdido en el espacio, y la Tierra habría terminado como Marte o como la Luna. Un mundo árido y seco. En aquel entonces, hace unos 4.000 millones de años, la Tierra estaba envuelta en una atmósfera tóxica, cargada de metano y amoníaco, cubriendo una superficie inestable, aún solidificándose, formada por rocas basálticas de color gris oscuro, casi negras y con ríos de lava incandescente brotando a través de grietas provocadas por la lluvia constante de asteroides. Se empezaban a formar los primeros océanos humeantes, que ayudaban a enfriar aún más esa joven superficie. Un auténtico paisaje infernal. Y fue, en parte, gracias a esa naturaleza caótica y dinámica de la superficie, flotando sobre un manto de magma líquido, que no ha quedado ni rastro de los cráteres provocados por aquellos impactos. La litosfera que se estaba formando entonces estaba dividida en placas tectónicas muy pequeñas, que se movían y reciclaban a una velocidad mucho mayor que la actual. Por eso, no queda ninguna roca visible de aquella época. Las formaciones rocosas más antiguas que han llegado hasta nuestros días marcan, más o menos, el final del llamado Eón Adeico. Y para entonces, ese bombardeo brutal que sufrió nuestro planeta ya había terminado. El final del Eón Adeico marca también el comienzo de un nuevo capítulo en la fascinante historia de nuestro planeta, la historia de la vida. Durante mucho tiempo se ha debatido cómo pudieron surgir los primeros indicios de vida en la Tierra. Para ello, hacían falta ciertos componentes clave, hidrocarburos y otras moléculas complejas. Pero, ¿qué condiciones pudieron dar lugar a esa especie de sopa molecular orgánica que lo empezó todo? Curiosamente, aunque la existencia del gran bombardeo tardío sigue siendo objeto de debate, esta teoría ofrece una posible respuesta a esa gran pregunta. Hoy en día sabemos que los 5 bloques fundamentales del ADN y el ARN existen en el espacio y que se han encontrado en meteoritos. Eso sí, los meteoritos que vemos actualmente atravesando el cielo nocturno y desintegrándose en la atmósfera jamás podrían traer consigo algo tan delicado como estas moléculas orgánicas. Simplemente se quemarían antes siquiera de alcanzar la estratosfera. Pero en aquella época, cuando objetos mucho más grandes caían sobre la joven superficie terrestre, trayendo consigo agua, hielo y compuestos espaciales, es muy posible que estuvieran sembrando el planeta con algunos de los ingredientes necesarios para que la vida pudiera surgir. De hecho, hay pruebas bastante sólidas que indican que la vida comenzó justo cuando terminó aquel bombardeo y los primeros océanos ya se habían formado. Encontrar respuestas a muchas de estas preguntas resulta casi imposible aquí en la Tierra, porque prácticamente no queda nada de aquella época. Por eso, los científicos están tan interesados en estudiar las pistas que aún podrían conservarse en la Luna. Y es que, a diferencia de nuestro planeta, la superficie de la Luna ya era bastante estable por aquel entonces. No sufría el mismo proceso de agitación y reciclaje que ocurría en la Tierra. Por eso, los cráteres de impacto se han mantenido intactos. Además, la superficie lunar no está sometida a una erosión constante como la terrestre. No hay mares que desgasten el terreno. No hay viento ni lluvia ácida que deshagan las rocas poco a poco. El polvo que recubre la Luna es roca pulverizada, que permanece ahí sin alterarse desde aquellos impactos violentos de hace miles de millones de años. Es cierto que aquí en la Tierra también existen cráteres de impacto, como el famoso cráter de Barringer en Arizona, Estados Unidos, pero ese apenas tiene 50.000 años. De los cráteres correspondientes a la época del gran bombardeo tardío, no queda nada visible hoy en día. Y si alguno de esos cráteres ha sobrevivido en algún rincón del planeta, lo más probable es que esté enterrado bajo capas de sedimentos o de lava solidificada, y puede que nunca lleguemos a encontrarlo. Hemos podido avanzar en nuestra comprensión de esta era gracias a los impresionantes 382 kilos de roca lunar que trajeron las misiones Apolo a la Tierra. El análisis radiométrico de estas muestras indica que por última vez se fundieron durante un periodo muy concreto, hace unos 3.900 millones de años. Esto coincide con la época en la que creemos que la Tierra y los otros planetas interiores fueron bombardeados por asteroides. Esos grandes cráteres que vemos en la Luna son justamente el resultado de esos impactos, y luego la lava fluyó,
formando esas superficies lisas y características que podemos contemplar en las noches despejadas. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo. A medida que han ido perfeccionándose las técnicas analíticas, han surgido dudas sobre la duración y el calendario exacto de esta actividad de asteroides. Algunas inconsistencias en las dataciones sugieren que esos cráteres pudieron formarse a lo largo de un periodo mucho más largo, diluyéndose desde la acreción planetaria que dio origen a los planetas terrestres, en lugar de un episodio concentrado de impactos. Además, las muestras de las que disponen los científicos, aunque valiosísimas, son limitadas, pues proceden solo de unos pocos lugares muy concretos. Esperamos que futuras misiones puedan aportar más muestras y resolver estas controversias. De hecho, las misiones Artemis de la NASA podrían llevar a cabo otro alunizaje en la Luna tan pronto como en 2026. Estoy deseando ver qué nuevos descubrimientos nos traerán. La teoría del gran bombardeo tardío puede que no sea una explicación perfecta, pero sí cuenta una historia convincente que encaja con lo que hemos observado en la Luna y en las partes de la Tierra que hemos explorado hasta ahora, y ofrece posibles respuestas a cómo llegó a existir tanta agua en la superficie de lo que fue una bola de roca fundida. Tengamos o no la historia completa, la próxima vez que pongas el hervidor o te des un baño en el mar, tal vez recuerdes de dónde viene esa agua y lo increíblemente afortunado que fue el momento en que llegó, para que pudiera quedarse aquí y crear un planeta tan perfecto para la vida. Espero que me acompañes en el próximo vídeo de esta serie, donde exploraremos otro capítulo de la increíble historia de nuestra hermosa esfera azul, el planeta Tierra. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.